Tenemos un gran invitado que dijo: Milei está dispuesto a rever el peaje arbitrario ahí en la hidrovía. Esto lo señaló ahora, hace un par de días, ayer creo que, el querido amigo, licenciado en Administración de Empresas, Raúl Valdés, quien es presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, una organización con una imagen brillante. ¿Es así o no? Así mismo. ¿Cómo Bruno? te va? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Acá estamos para siempre aclarar todo lo que sea necesario. ¿Cuál es tu fórmula? Porque vos le caes bien a todo el mundo. Vos te pareces al dólar, que le caes bien a todo el mundo. ¿Qué? Porque, no sé, como que se te ve que sos un niño bueno. ¿Vos sos un niño bueno, che? Auténtico. Auténtico. Sí. Bueno, ¿y por qué señalaste con énfasis esto? Esto salió en ABC, creo que ayer, el lunes salió. Milei está dispuesto a rever el peaje arbitrario. ¿Cómo están las cosas ahí? Porque hay muchos dimes y diretes, queremos claridad. Respecto al peaje en la hidrovía, hay propuesta de monto menor por un lado, pero sigue sin acuerdo. ¿Se va a disminuir ese monto? ¿Se va a cobrar algún monto? Vamos a comenzar por ahí. ¿Sí o sí se tiene que cobrar o van a desechar esa idea? Se va a cobrar, pero como una condición fundamental debe existir un servicio que sea prestado efectivamente. Y esa es la condición que está dispuesta. ¿Cómo se sabe eso? ¿Quién va? Y te lo hago práctico, Bruno. Te vas por ruta 1 sin señalización de noche. Probablemente va a tardar 5 horas o 6 horas en llegar a Encarnación, corriendo un riesgo y gastando más combustible de lo que deberías. Y después te vas por ruta 2 y tenés señalización en todos lados. Es una carretera segura. Con gusto pagar el peaje y te ahorraste 2 horas de consumo de combustible y de tiempo. Entonces, o 3. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Bueno. Esa zona nosotros consideramos de la hidrovía que las intervenciones, si bien hay intervenciones, no eran eficaces. Por lo tanto, el peaje no correspondía como una contraprestación. Y esto de que se habla, se mentó mucho también, se dijo mucho que iban a intervenir unos militares del ejército de Estados Unidos, conocedores de cómo funciona este sistema de la hidrovía, porque tuvieron también la experiencia ya en la zona de Mississippi, salvando distancias, y acá se requiere también la intervención de gente que sabe su oficio. ¿Eso está a vapor batiente? ¿Se sigue con esto o fue solamente un enunciado? Nosotros no conocemos más de lo que se publicó en prensa. Entendemos de que es un enunciado, una cooperación técnica entre gobiernos. Y te recuerdo, Bruno, que nosotros el gobierno del Paraguay tiene firmado un memorando de entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos para la cooperación técnica en la elaboración de un plan maestro. Eso está en el Congreso con fecha de tratamiento indefinida todavía, pero no tenemos una postura ni un sí ni un no. Pero hablando desde el punto de vista... Está en stand-by. Está en stand-by. Pero hablando estrictamente de lo que es técnico, sin meter cuestiones geopolíticas u otros intereses, te puedo dar fe de que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos es probablemente la institución más reconocida en trabajos de ingeniería hidráulica en el mundo. Y como prueba de ello, el Canal de Panamá o los 40.000 kilómetros de vías navegables que tienen en Estados Unidos, con obras de hace más de 100 años, que hoy en día son fe de que ellos tienen los conocimientos, la tecnología que nosotros debemos recibir como transferencia, como un componente clave de ese convenio. Bueno, porque es una historia que se repite todos los días, el caso del río Pilcomayo, que se colmata, etcétera, etcétera. Nadie nunca termina de solucionar la historia. Y eso mismo pasa tanto en el río Paraguay como en el Paraná, por sectores, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, se deberían de tomar las cosas mucho más seriamente, ¿verdad? Porque ese es un paso indefectible de una cantidad impresionante de barcazas, de embarcaciones, ¿verdad? Toda nuestra ruta saliendo al mar se pasa por ahí, para salir al mar se pasa por ahí,
Y eso tiene que estar bien organizado, bien orquestado, con mucha seguridad también para que no ocurran accidentes y que porque de repente bajan las aguas, como ahora, entonces no se pueda navegar porque no se sabe por dónde ir. ¿Es así o no? Es exactamente eso. Necesitamos trabajar en un plan proactivo antes de salir a corregir o actuar reactivamente. Nosotros estuvimos la semana pasada con la ministra de Obras Públicas y con el presidente de la ANNP, Julio Vera Cáceres. Sí. Firmamos un convenio entre CAFIM, MOPC y ANNP, y como parte de ese convenio de cooperación técnica surgió la posibilidad de conformar una mesa de trabajo técnica entre diferentes actores de la cadena, y como objetivo tenemos el impulso de ese plan maestro, porque la ministra, como buena ingeniera, necesita ese plan de ejecución, y nosotros como usuarios podemos llevar a la mesa muchos aspectos técnicos que son necesarios para impulsar ese plan. Pero hay que obviar tanta burocracia, yo creo que el Correcto. plan, el sentarse a la mesa, el firmar esto, aquello, eso no le interesa a nadie. Los resultados son los que interesan, querido Raúl Valdés. ¿Qué resultados hay al respecto? ¿Funciona nuestra Cancillería? ¿Tiene un peso la Cancillería? Porque al final de cuentas es la... digamos, es el, ¿cómo que se llama? Eso es el puente directo para entablar una posible solución con un país hermano como el argentino respecto a la posición argentina de cobrar a estas embarcaciones que en la mayoría de los casos pertenecen a la República del Paraguay. ¿Dónde está el peso de la Cancillería? ¿Dónde se nota? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se siente el peso de nuestra... de nuestra Cancillería, de nuestras relaciones exteriores? Yo creo que como primera medida tomada por este gobierno, se pudo alinear la visión de solucionar esto desde el punto de vista político, y eso fue claro. La Cancillería argentina y los órganos argentinos que están a cargo de la hidrovía recibieron instrucciones de parte de su gobierno central de solucionar esto. Lo mismo nosotros acá en Paraguay también. Entonces, creo que hoy bajó desde un ambiente diplomático, en donde estaba siendo tratado, hoy está en un ambiente técnico. Técnico. Exactamente. Bueno, el presidente Milei, Javier Milei, quiere militares de Estados Unidos en la hidrovía. Volvemos a hablar de estos militares y manda una señal clara a Paraguay. Paraguay había impulsado lo mismo en su tramo de la hidrovía entre los años 2016 y 2022. Posible conflicto con las provincias del norte argentino, sí, hubo ahí también. Esa fue una historia de nunca acabar, y estaba Euclides Acevedo, creo que estaba como canciller. Y yo le dije, inclusive acá en varios programas, por qué él tenía que ir provincia por provincia a tratar de negociar, si él tenía que negociar directamente con la Casa Rosada o con el canciller argentino, con su par, no con gobernadores de partes de territorio del territorio argentino. La misma cosa que esta gente trate con los gobernadores de nuestros departamentos, ¿verdad? Entonces hay que darse su lugar también, querido Raúl Valdés. Y eso es lo que yo no veo que nuestra Cancillería tenga, ese rigor, porque el peso que tiene que tener un representante del gobierno de Paraguay, como lo es un canciller es el representante de un gobierno, del jefe de Estado, de un país. No somos provincia de Argentina, entre paréntesis. Entonces tenemos que darnos el lugar que nos corresponde, y ellos tienen que actuar en consecuencia, ¿sí? Porque si no, esto se va a dilatar, y nunca se va a llegar a un, ¿cómo se llama? A tener el efecto necesario, o el andamiaje a través del cual tenemos que solucionar nuestros conflictos aquí como vecinos que somos, porque nosotros no nos vamos a mudar. No es que Paraguay va a viajar territorialmente con todos sus kilometrajes al África o al Asia. Y la misma cosa la Argentina va a quedarse siempre ahí. Entonces tenemos que convivir en armonía.
¿Y cuántos argentinos hay aquí y viven aquí? ¿Y cuántos paraguayos están allá y viven allá? Entonces, ¿cuál es la solución salomónica? A ver. Tenemos que exigir acciones para garantizar el cumplimiento de nuestros derechos que corresponden legítimamente a nuestro país. Bueno, Argentina y Paraguay dialogan sobre la hidrovía y sobre Yacyretá también, que es otro punto, otro acarazú. Los vicecancilleres de Argentina y Paraguay mantuvieron ayer en Buenos Aires una reunión en la que dialogaron, entre otros asuntos, respecto a la hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná, y sobre el tema de la hidroeléctrica Yacyretá que comparten estos países, o sea, Paraguay y Argentina. El encuentro se dio en el marco de la reunión de la Subcomisión de Asuntos Políticos de la Comisión de Coordinación Política e Integración entre Argentina y Paraguay, uno de los principales mecanismos de coordinación política de alto nivel entre ambos países. Según informó la Cancillería de Argentina en un comunicado, las delegaciones encabezadas por el secretario de Relaciones Exteriores de ese país, Leopoldo Saores, creo que es, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Víctor Verdún, celebraron la oportunidad para dinamizar, Dios quiera, el fraternal y estratégico vínculo que une a nuestros países. En relación a Yacyretá, los vicecancilleres analizaron la importancia de avanzar hacia el saneamiento financiero de la entidad binacional que administra la central y la solución de todos los temas pendientes que permitan dotarla de los recursos necesarios para completar los proyectos en carpeta y planificar nuevos proyectos binacionales. Necesitamos 2 nuevas hidroeléctricas con la Argentina, pero si no solucionamos ni siquiera esto de larga data con Yacyretá, o sea, el tema de Yacyretá con la Argentina, imposible sentarse a pensar que se podrían construir o llegar a un acuerdo para generar energía a través de nuevos emprendimientos hidroeléctricos compartidos. Así que no sé qué estamos esperando, que llegue el fin del mundo, seguramente, no entiendo, o que seamos eternos, porque nosotros tenemos todos, ustedes y nosotros tenemos una vida útil de qué sé yo, de 70 años, 80 años, hasta ahí, ¿verdad? Y con gracia, 80 años, después ya, y hay que agradecer si llegamos a 80 años de vida. Pero si esto sobrepasa esa cantidad de años y no podemos solucionar una cuestión tan sencilla. Estuve escuchando que Milei también va a enviar al Congreso argentino por fin eso resuelto entre Horacio Cartes y el anterior presidente argentino, ¿cómo se llama? No, que Alberto Fernández, el anterior presidente argentino, el que firmó Macri. Con Cartes, Macri, va a enviar al Congreso, él como presidente, de que se estudie esa historia de que supuestamente, muchos dicen que no sé, Paraguay no debe un peso, ¿verdad? Obviamente, por lo de Yacyretá, otros dicen que ese acuerdo Cartes Macri tiene que llegar a buen puerto y hay unos 4.000 millones de dólares de por medio de unos 16.000 que eran. En fin, la Cancillería anunció que el gobierno Milei remitirá al Congreso de su país el acuerdo de Yacyretá Cartes Macri, el cual, según entienden, permitirá avanzar en una solución a los problemas financieros que Argentina arrastra con Paraguay y con la binacional. Brasil siempre fue mucho más ordenado en sus cosas, por eso con nuestros más y nuestros menos, porque hay voces también discordantes respecto a cómo está nuestra posición con el Brasil, con la historia de Itaipú de los 50 años, pero al final de cuentas pagamos en 50 años mucha cantidad de plata, pero se pagó, ¿verdad? Se hicieron bien esos, no sé si bien, pero se cumplieron
todos esos pasos del famoso tratado. Y con la Argentina estamos estancados, no sabemos dónde estamos pisando. Y respecto a la hidrovía, que es el tema de Raúl Valdés, presidente de CAFIM, del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, estamos en lo mismo. Queremos solucionar esto. Querido Raúl, no sé, vos no te sentás tampoco ahí a dar tus puntos de vista, porque hasta ahora están los cancilleres, los presidentes, ahora vicecancilleres, se entró a la fase técnica, decías, y ustedes que son los interesados, porque ustedes son los interesados, sí. Ahí. ¿Qué pasa? ¿No son escuchadas las voces de ustedes? En realidad, me parece que todos estamos interesados. Nosotros podemos ser el frente, pero es una cuestión que afecta a todos, ¿verdad? Pero sí, recordemos quiénes son los interlocutores ahora y quiénes fueron los interlocutores durante un año también. Esto llegó a un nivel de tensión diplomática sin precedentes. Hace un año que estamos con esto. Más de un año. Más de un año. Un año y 3 meses. Un año y 3 meses. Sí. Así. Y con el gobierno anterior, y sacando la diplomacia de por medio, pero eran intratables. No se podía conversar. Era una postura totalmente intransigente. O sea, la parte argentina. Sí, señor, porque imagínese que nos vienen a imponer un peaje de manera unilateral, arbitraria, pasándose por encima de cualquier tipo de tratados, haciendo caso omiso al pedido de 4 países que conformamos. Como si fuéramos una provincia. Como si fuéramos una provincia. Bueno, más a mi favor. Por eso hay que pelear y la Cancillería tiene que tomar la posta, porque Paraguay no es ninguna provincia, y menos de Argentina. Así que es un país independiente desde 1811 y desde aquí se refundó la ciudad de Buenos Aires, entre paréntesis. Hay que recordarle a los hermanitos argentinos. Entonces hoy se dan las olvidan eso. Y así como ellos abren las puertas a los paraguayos, acá Paraguay abre las puertas a los argentinos siempre. Sarmiento murió acá, que fue el principal detractor de Paraguay, pero murió acá, lo que son las cosas. Sarmiento terminó sus días acá. Qué notable, así como Artigas, que vivió 30 años acá, asilado también. Hablando de asilos, así que este señor Noboa de Ecuador tiene que arreglar pronto y rápidamente su cuatía, porque si no, le va a pasar lo que le hicieron a Mussolini. ¿Saben ustedes qué le hicieron a Mussolini? Dejo ahí nomás, 3 puntos. Así que espero que no pase por eso. Noboa. Después. Bueno, hoy están dadas las condiciones. El otro día estuvimos sentados con la gente de la AGP. Tuvimos una reunión bastante compleja, pero creo que fue productiva. Se dio un primer paso para principalmente solucionar el problema al micrófono habla. Solucionar el problema de la hidrovía desde el punto de vista técnico. Entonces, la apertura que existe hoy, que no existía el año pasado, es qué es lo que se tiene que hacer para mejorar y cuánto va a costar eso. ¿Quiénes controlan los puertos argentinos? ¿Cómo? Es difícil pasar por ahí de manera normal, supongamos, ¿verdad? Pagándolos, no pagando, pero antes de pagar nada, ni que nos impongan nada, ¿es difícil pasar por territorio argentino normalmente o siempre te buscan el pelo al huevo? Depende de la decisión política de la Argentina con respecto a la hidrovía en específico. No es difícil si las cosas funcionan bien, pero como bien dijiste, en función al gobierno de turno, muchas cosas pueden cambiar en la operatividad de todo el sistema. Ahora lo que nosotros encontramos es que hay coherencia, Bruno. Hay coherencia, los interlocutores están interesados en mejorar el sistema y eso cambia muchísimo para nosotros para sentarnos a hablar. Porque ¿para qué nos vamos a ir nosotros a hablar de algo si es que alguien no nos quiere escuchar y quiere imponer las cosas? Hoy me parece que la situación es diferente, por eso hay una vía de resolución. O sea que está abierto el diálogo. El diálogo y sobre todo la escucha, que es lo que se necesita. O sea, obviamente nunca deja de ser un tema complejo y difícil de tratar. Cada parte tiene sus posturas, pero hay intercambio que no existía. Pero ese intercambio fue ya también de intercambio presidencial, porque ¿cuántas veces viajó Santiago Peña a Buenos Aires? Correcto.
Y esperemos que haga lo propio este señor Milei para con nosotros, ¿verdad? Que yo sepa, nunca vino acá en su carácter de presidente todavía. Vino muchas veces antes a disertar, creo que 5 veces, antes de saltar a la arena política, porque en 2 años se erigió de la nada, se erigió en presidente de la República, un fenómeno. Y además es una persona a la que estamos acompañando y creemos en sus objetivos también, nosotros personalmente, y mucha gente acá en Paraguay cree en Milei. Y creo que él tiene como una suerte de afinidad para con el Paraguay, por esto que expuse, de que vino 5 veces a disertar acá, porque si no, no hubiera ni venido, ¿verdad? Pero en su carácter de presidente tendría que hacer maletas y venir acá a estrenar el poncho. ¿Qué te parece? ¿Sí? Yo creo que tiene muchos problemas que resolver antes que venir a... Porque él puede venir acá con el ponchito que le regaló. Sería bienvenido El presidente Santiago, ¿no te parece? Lo que te doy fe, Bruno, es que claramente existe una instrucción de austeridad y de eficiencia en todas las oficinas del gobierno argentino, por lo menos las que están relacionadas a la hidrovía. En ese sentido, encontramos personas que quizás no tienen una carrera pública, vienen del sector privado, están teniendo un costo político importante, pero dicen, miren, señores, nosotros necesitamos hacer que esto funcione. Para que esto funcione, tenemos que tener la retroalimentación de los usuarios. Y ahí es en donde se empieza a generar un ejercicio que es súper interesante, que creo que puede llevar a un buen resultado. Nosotros teníamos un puerto, creo que en Santa Fe. En Rosario. En Rosario. Sí. Y eso no se va otra vez a abrir, a disponer a favor de Paraguay, ese puerto. Lo que pasa ahí. que Rosario, eso quedó rodeado de una zona urbana. Es como el Puerto Madero de Buenos Aires. Es en el centro de Rosario. Es imposible casi operar en ese lugar. Bueno, pero que se organice. Se traslada a otro lugar. Se traslade a otro lugar esa ya está en preeminencia nuestra, porque por algo nos cedieron eso, ¿verdad? Para facilitar la cuestión operativa de lo que se envía vía Paraguay-Paraná hacia el Atlántico y pasa por ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esas garantías también y nuestra Cancillería está al tanto de eso, sabe de que eso existió históricamente. Por supuesto que sí, pero quien te va dar las mejores respuestas es Julio Vera Cáceres, el presidente de la ANNP. Sí, ellos son los que deben gestionar eso. Nuestro amigo que fue también embajador muchos años en la Argentina y después lo hicieron resbalar al Pepe, porque él hubiera seguido, si ya nadie nombró todavía embajador oficial en Buenos Aires representando a Paraguay, hubiera Vera Cáceres perfectamente, porque fue muy profesional, hubiera continuado con su labor hasta otro nombramiento oficial del gobierno que está ahora aquí en el Palacio de López, el del gobierno de Santiago Peña, pero evidentemente a veces no usan lo que se tiene arriba. La verdad es que estamos confortables con Julio Vera Cáceres en la ANNP porque nos está dando un apoyo. En la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Exacto, Administración Nacional de Navegación y Puertos. Él es presidente ahí. Él es presidente y no teníamos ese apoyo anteriormente, eran cargos políticos que quizás nos estaban... Lo que pasa es que él sabe mucho, tiene mucha experiencia. Tiene mucho conocimiento, sí. Ya estuvo en ANP antes. Ingeniero Jorge Vera Cáceres. Julio claro, Julio César Vera Cáceres. Y él está de alguna manera siendo como el interlocutor diplomático. Tiene características diplomáticas válido, y técnicas, claro, entonces... Pero él estuvo en un montón de cargos muy influyentes, muy importantes. Y conoce muy bien a los interlocutores. Dirigió líneas aéreas paraguayas también. Fue ministro, creo que del Interior, no sé si fue, pero estuvo también en el Senado. Estuvo en muchísimos cargos, fue embajador en Bolivia también, de Paraguay. Hola Bruno, Ismael Román de Upacaraí te saluda. Mi conclusión sobre la hidrovía entonces es que hicimos todo este escándalo solo para demostrar que el pago exigido por Argentina es unilateral. Bueno, siempre dijimos eso, querido Ismael. Y por eso peleábamos y peleamos nosotros desde aquí y apoyando la posición paraguaya. ¿Por qué después de todo vamos a pagar? Dice él. El señor Raúl sabe algo de las posiciones de los demás países. Ellos también quieren pagar
como decidió Paraguay ante la petición argentina? Es una pregunta muy válida y entiendo desde dónde viene la perspectiva desde la cual está planteando. Esta es una cuestión multilateral y eso es muy importante aclarar. Es una cuestión que de hecho existe un acuerdo, un tratado internacional entre 5 países. Lo que ocurre acá es que... Pero uno solamente tiene la voz cantante, o sea, uno y el otro que le exige y el otro que responde, pero los otros 3... Y es por representatividad. No es así. La verdad que principalmente Brasil y Bolivia siempre acompañaron la posición del Paraguay. Y en ese sentido, antes de la reunión que tuvimos, a la cual fuimos convocados por la AGP de Argentina, las delegaciones de Argentina... ¿GPE? AGP, Administración General de Puertos. Que es la que administra eso. Administración General de Puertos. Sí. Se comunicó a las delegaciones de Brasil, de Bolivia y de Uruguay de que íbamos a participar. De hecho, que al finalizar la reunión, al final del día, los delegados representantes en las embajadas de Buenos Aires, de esos países, participaron también en la reunión. O sea, naturalmente, por la mayor representatividad e interés que tiene el Paraguay con respecto a esto, somos nosotros, digamos, la punta de lanza para abrir esta cuestión técnica, ¿verdad? Eso está muy bien, pero yo te digo que si se trabaja en conjunto, si realmente tiene el interés tanto Brasil como tiene el interés Bolivia de que esto se solucione, deben de trabajar y sumar esfuerzos. Exacto. En conjunto, entonces el golpe a la mesa argentina va a ser mucho más fuerte y se va a solucionar ipso facto este problema. Si está Brasil, si está Bolivia y si está Paraguay, juntos, ¿verdad? Golpeando la mesa, exigiendo a la Argentina, ellos, los argentinos, el gobierno argentino, porque esto no es nada contra el pueblo argentino, a quien queremos y respetamos muchísimo, sino son los gobiernos de turno que son los que manejan supuestamente en nombre del pueblo argentino este tipo de situaciones. Entonces el gobierno argentino va a tener que dar un paso atrás si es que se consolida esa fuerza de todos estos países mencionados. Y volviendo a esa pregunta y sobre el punto, es lo que está pasando. Y es importante que la gente entienda eso, porque no aceptamos unilateralmente algo que atropella un elemento fáctico que garantiza al Paraguay nuestra conexión con el resto del mundo a través del Océano Atlántico. Hicimos ese desastre, como menciona el señor el Pacaraí, creo que es. Porque estamos dispuestos a volver a hacerlo si es que no se respetan las condiciones Ismael Román, que garantizan nuestro país, que nos garantizan la salida al océano. Ahora, de nuevo, cambió la unilateralidad por algo y la arbitrariedad por algo coherente en donde nos dicen, ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar? Y por supuesto, voy de nuevo al ejemplo, la Ruta 2 pasa por Ipacaraí, ¿verdad? Voy de nuevo al ejemplo. Con gusto pagamos un peaje cuando las condiciones se trasladan a una relación balanceada de costo y beneficio. Y eso es lo que estamos buscando y eso se tiene que cumplir para que se pueda generar una tarifa que sea en contrapartida beneficiosa para ambas partes. Ganar, ganar. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, Elena Riquelme, por otro lado, nos saluda aquí, querido Raúl. ¿Por qué los demás países, dice ella, no participaron de las reuniones sobre la hidrovía? ¿Por qué los demás países no participaron de las reuniones? Yo estoy con ella y fue mi consulta anterior. ¿Por qué solo Paraguay y Argentina se reúnen si esto es algo multilateral de interés para Brasil, para Bolivia, para Uruguay también, entre paréntesis, para Paraguay y para Argentina? Quiero aclarar de que se realizaron más de 10 reuniones multilaterales del CIH en donde participaron delegaciones de Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina. Entonces, creo que la interpretación estaba un poco equivocada de la señora. A esta reunión en particular, que fue una sola... No. Lo que pasa es que nosotros, la ciudadanía quiere ver resultados. Vuelvo a insistir, Raúl. No son los saludos, las fotos, los papeles, la firma de esto, de aquello.
resultados. Paraguay tiene que hacerse notar, es un país independiente desde 1811 y Paraguay tiene que encaminar muchas cosas a su favor, porque tampoco dejamos de desarrollar otras vías. El hub que podríamos ser nosotros acá como país mediterráneo aéreamente, porque Paraguay tiene que despegar al mundo aéreamente, no solamente por vía Argentina. Ahora se está haciendo lo del famoso puente allá arriba para tratar, claro, de cruzar hasta el Pacífico, etcétera, etcétera. Que hace rato también se tuvo que adelantar eso, pero ahora se está haciendo, gracias a Dios. Pero la parte aérea, tenemos que construir un aeropuerto modernísimo, que vengan las naves más importantes acá. Tenemos que reflotar también esa pista que tenemos ahí en el Chaco, donde pueden bajar todo tipo de aviones. Hay que hacer toda una ciudad ahí para enviar carga, traer carga, hacer toda una... Esas son las prioridades que tenemos nosotros acá. No precisamente dar fueros a estos personajes corruptos de la política, por ejemplo. En el aeropuerto internacional, que no se quede sin luz el aeropuerto internacional, como pasó el domingo pasado, realmente es una vergüenza, pero hay que tener esperanzas todavía y te agradecemos mucho. Esperemos que estas reuniones aclaren, definitivamente reuniones técnicas, lleguen a buen puerto justamente la posición de Paraguay y la posición de los países que conforman también esto de la Cuenca del Plata, si se quiere, no sé cómo se dice. Así mismo, y creo que es la condición necesaria para buscar el pragmatismo y la acción necesaria que estamos buscando. Como bien dijiste, pasó de un ámbito diplomático de fotos, abrazos o discusiones y peleas, y hoy estamos en una posición pragmática para solucionar. Ahí entramos nosotros y una gran responsabilidad también que cae sobre nuestros hombros para poder plantear esos términos y condiciones de la mejor manera para que todos los usuarios, y no solamente en ese tramo de la hidrovía, sino que, como bien dijiste, convertirnos en un centro de logística regional por aire, por tierra, por multimodos que sean realmente beneficiosos para nuestro país. Bueno, yo tengo un ejemplo, pero ya no quiero porque está nuestra invitada siguiente en el estudio. Yo estuve con un banquero británico hace muchos años en Europa y fui amigo de la esposa de este señor y lo conocí ahí en un desayuno, una fiesta fabulosa que fue la noche anterior, y de 500 personas quedamos 100 a desayunar. Yo desayuné, tuve la suerte de estar en la mesa del banquero a través de su esposa, que fue muy amiga mía. Entonces yo le hablaba de maravillas de esta región del mundo, de Argentina, del Uruguay, de Paraguay obviamente. ¿Por qué no compra unos campos allá en la Argentina y pasa un tiempo del año allí con su señora, qué sé yo? Y discúlpeme, me dice, pero yo soy un empresario, una persona que solamente manejo en el plano económico financiero mis historias, y el mundo hoy pasa por el hemisferio norte. Me quedé yo así y hasta hoy pienso en ese señor. Tenía razón. ¿Y cuánto tiempo pasó? Porque eso fue en los 80 prácticamente. En los 80 fue, sí. Mediados de los 80. ¿Cuánto tiempo pasó y nosotros seguimos con el problema de la hidrovía, con ese candado que nos coloca la Argentina? La cuestión esa al cuello que te colocaban acá. Eso pasó hace tanto tiempo, la cuestión de la conquista de Europa, ese tipo de cosas, el colonialismo, y seguimos nosotros. Y todo lo que dijo este señor, el mundo pasa por el hemisferio norte, dice, y ahora el mundo pasa por acá. Hace rato teníamos que pensar en un hub, un aeropuerto fabuloso en Asunción, en el centro del Chaco y en Ciudad del Este, un triángulo donde puedan llegar todas las aeronaves del mundo
y que los argentinos vengan acá, que los uruguayos y los brasileños y los chilenos vengan acá para subir en los aviones que sean. Así debió de ser nuestra manera de pensar, debió de ser. Esperemos que ahora comencemos a ponernos los chips o arreglemos los chips correctamente, ¿no te parece? Acción. Eso Acción, es lo que pedimos. acción. Bueno, Acción. muchísimas gracias, querido Raúl Valdés, presidente de CAFIM.